Entonces, vamos a observar un pequeño video que habla acerca de una aplicación muy importante de la hidrogenación de los alquenos en la industria de alimentos. Entonces, por favor, espero que puedan ver por lo menos y escuchar. Si es que no, bueno, luego daremos un resumen de lo que se va diciendo. We have previously learned that an emulsion is a mixture of two immiscible liquids stabilized using an emulsifier. Margarine is a very good example of an emulsion. In this lesson, we will learn about margarine, what it is, how it is made, and a few key properties. Vegetable oils are polyunsaturated fats. You may be familiar with the term unsaturated to describe the presence of carbon-carbon double bonds within. Ya, ahí voy a hacer una pequeña pausa. Espero que puedan estar observando, pero en el video en este momento se está mostrando la estructura de un ácido graso insaturado, ¿no? O de hecho poliinsaturado, porque como ven tiene dos enlaces dobles, ¿no? Entonces, por la presencia de esos enlaces dobles en la estructura del ácido se va a conocer como poliinsaturado. Ven que aquí está el grupo carboxilo, la cadena de carbonos, y estos ácidos grasos van a ser unos de los principales componentes de los lípidos, ¿no? Sobre todo de aquellos llamados triglicéridos o triacilgliceroles. Entonces, en un aceite vegetal, por el estado líquido en el que se encuentra a temperatura ambiente, se espera que hayan bastantes ácidos grasos poliinsaturados, ¿no? Porque los dobles enlaces justamente son los responsables de que las moléculas estén más separadas entre sí y por lo tanto se mantengan en un estado líquido a temperatura ambiente. Vamos a continuar. A hydrocarbon structure. So a polyunsaturated fat will have many carbon-carbon double bonds within its structure. These fats are normally liquids at room temperature. We can hydrogenate or add hydrogens to carbon-carbon double bonds via passing hydrogen gas over these molecules in the presence of a platinum catalyst at 60 degrees Celsius. This is, and you got it, a hydrogenation reaction. Bueno, entonces otra pequeña pausa acá. Se acaba de decir en el video que en el proceso de hidrogenación catalítica aplicado a los aceites vegetales, lo que va a suceder es que los hidrógenos se adicionen justamente a los dobles enlaces. Antes había un doble enlace acá, otro por acá, ¿sí? Entonces, a esos sitios se adicionan hidrógenos, ¿no? De modo que el ácido graso o el compuesto que éste esté formando va a quedar más saturado, ¿no? Se va a saturar porque ya se van perdiendo los enlaces dobles. Esta reacción, como se indica acá abajo, se hace con catalizadores, por ejemplo, de platino, y sí se requiere un calentamiento, ¿no? Por ejemplo, hasta más o menos 60 grados. Eso tiene que ver mucho con el tema de la viscosidad que tienen los aceites, ¿no? Estos a temperatura ambiente, a pesar de ser líquidos, pero son muy viscosos. Entonces, al momento de calentar, se va a facilitar la reacción de hidrogenación por el tema que se vuelve más fluido, ¿no? Entonces, es más fácil que llegue al contacto de el hidrógeno gaseoso llegue a estar en contacto con las moléculas del aceite y se produzca la reacción. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir. Action. When these fats are hydrogenated, they are hardened. Hydrogenated fats have a higher melting point, and as a result, are usually solids at room temperature. Let's think about margarine and what it is used for. It is usually spread on bread or used in baking. We can use a spoon and scoop spoonfuls out. Margarine is usually stored in a plastic container, and it takes the shape of the container. Keeping in mind the properties and consistency of margarine, do you think all of the double bonds are hydrogenated, or only some of the double bonds in the hydrogenation process? Please pause. Ya. Otra pausa. Entonces, en el video se acaba de decir, ¿no? Que
mientras se va produciendo la hidrogenación de los dobles de enlaces, va haciéndose cada vez más sólido a temperatura ambiente este producto, ¿no? Entonces el aceite que estaba en estado líquido a temperatura ambiente, conforme se va hidrogenando, se va convirtiendo más bien en un sólido por efecto de la hidrogenación. Y es lo que se espera, lo que se busca justamente en la margarina, ¿no? En este producto que básicamente es un sustituto de la mantequilla, que se espera sea más económico, ¿no? De hecho, por eso fue ideada la margarina, para que reemplace la mantequilla, que era muy costosa en la antigüedad. Entonces ahora hace la siguiente pregunta, ¿no? Y es si piensan que todos los dobles enlaces son hidrogenados o solo algunos de ellos son hidrogenados en este proceso. Entonces ahí quisiera ver qué opinan ustedes, ¿no? Van a ver, para poderle hacer un poco participativo, pongan en los participantes, ¿no es cierto? Si ustedes mueven arriba el mouse, les sale una parte que dice participantes. Ahí pueden tener ciertas reacciones, ¿no? Entonces pongan un visto que dice yes o sí, si es que piensan que son todos los enlaces, y pongan la X que dice no, si es que piensan que son solo algunos de los dobles enlaces los que se hidrogenan en este proceso. ¿Ok? Entonces, por favor, eso, ya veo que están algunos poniéndole sus vistos o X. En la lista de participantes, ¿no? Ahí como tipo reacción. Ya, perfecto. Listo. Ya, muy bien. Bueno, algunos por ahí. Luego en tiempo ya se van borrando. Ok, bueno, hay cierta casi empate entre los que dicen sí o no. Pero pensemos en lo siguiente. Si es que todos, ojo con esto, ¿no? Si es que todos los dobles enlaces se hidrogenan, lo que va a suceder es que el producto resulte en un sólido prácticamente bastante duro, ¿no? Bastante firme. Y no se busca eso en la margarina, ¿no? Porque el uso que va a tener, por ejemplo, es poder tomar con un cuchillo, con una paleta o cuchara y luego poder untarlo sobre, yo que sé, una rebanada de pan, una galleta o algo así, ¿no? Entonces, la verdad es que solo algunos, tal vez la mayoría, pero no todos, algunos de los dobles enlaces van a ser hidrogenados, no todos. Repito, es porque no se quiere llegar a un sólido así hecho piedra, ¿no? Que sea muy, muy duro, muy difícil de separar. Se requiere que sea tenga esta consistencia que es relativamente blanda y que permite coger con una paleta y luego untarlo, ¿no? Es decir, se mantiene como suave, ¿no? Entonces, la respuesta sería solo algunos. The lesson to think about this and resume once you are ready. Bueno, ahí justamente se va a In explicar. the production of margarine, only some of the double bonds of the polyunsaturated vegetable oils are hydrogenated. This is called partial hydrogenation. Softer and easier to spread margarine is less hydrogenated, whereas harder margarine is more hydrogenated. Are you thinking about the taste of margarine? Ya, hay otra pausa. Entonces ahí se acaba de explicar que solo algunos, pero van a ser la mayoría, de dobles enlaces se hidrogenan o se saturan, ¿no? Y luego se indicaba que mientras mayor cantidad de dobles enlaces se hayan hidrogenado, más dura va a ser la consistencia del producto y viceversa, ¿no? En cambio, mientras menos dobles enlaces se hayan hidrogenado, va a ser más suave esta consistencia. Y por eso, si ustedes se fijan, tienen a la mano por ahí algún recipiente de margarina, estas tarrinitas que normalmente se usan para vender el producto, pueden fijarse, ¿no? En la descripción que dice parcialmente hidrogenado, ¿no? Aceite vegetal parcialmente hidrogenado o solo parcialmente hidrogenado. Eso significa que no está totalmente hidrogenado, sino parcialmente. Now, do you feel like toasting a slice of bread and spreading margarine over it? Here is a bigger question. Can you taste the saltiness of margarine? As mentioned in the introduction, margarine is an emulsion,
of water droplets in oil. These water droplets are in fact salty water. This is why margarine usually has a salty taste. The salt content of margarine Ya, pero hay una pequeña pausa también. Se explicaba, ¿no?, que la margarina consiste en una emulsión, es una emulsión. El término emulsión se refiere a una mezcla bastante homogénea de sustancias inmiscibles, normalmente ciertas sustancias polares con otras no polares. Entonces acá los ácidos grasos, los aceites, las grasas son no polares, mientras que el agua va a ser polar. Y en la margarina encontramos ambos, ¿no? Entonces, ¿cómo se logra mezclar? Es gracias a productos que se llaman emulsificantes. Ya más adelante se va a hablar de uno de estos, del más conocido. Pero tradicionalmente se usaba agua con sal, ¿no? Agua con sal para producir la margarina, para que el sabor sea bastante todavía más parecido, ¿no?, a la mantequilla que se obtiene de la leche. Entonces se ponía agua con sal. Sin embargo, hoy en día ustedes ya sabrán, incluso guiándose por estos semáforos que se ponen en los productos en nuestro país, que es una preocupación para la salud el abuso de la sal, ¿no? Sobre todo por el sodio, el contenido de sodio que estos tienen. Entonces ya hay una tendencia a hacer productos con cantidades reducidas de sal o incluso libres de sal por proteger la salud, ¿no? Ya que personas con presión arterial alta pueden tener problemas en su salud por el consumo de productos que tengan altos contenidos de sodio, que viene sobre todo en el cloruro de sodio. can be modified. We can have low sodium margarine, regular margarine, and even salt-free margarine. The emulsifier that is commonly added is lecithin, the same emulsifier used to stabilize ice cream. In summary, margarine is an emulsion of partially hydrogenated vegetable oils and salty water. When vegetable oils are hydrogenated, a molecule of hydrogen is added across a carbon-carbon double bond. This hardens the oil, and the degree of hydrogenation can be varied to give softer or harder oils. Bueno, terminando ya, entonces, ya en la parte final del video se mencionó la lecitina. No sé si alcanzaron a escuchar y a ver, pero la lecitina es el emulsificante probablemente más ampliamente usado en la industria de alimentos, por lo menos. Para cualquier producto que tenga componentes que sean polares y otros que sean no polares. Es decir, si por ejemplo tiene ya leche, azúcar, y por otro lado algún tipo de aceite o grasa, ya va a requerir la lecitina para mantener la emulsión, para que no se separe la grasa del resto de componentes. Entonces hay muchos productos en la industria alimentaria que tienen lecitina. Tal vez ya hablamos de esto alguna vez, pero la lecitina adicionalmente, aprovecho para decir, se la obtiene de la soya, ¿no? Es un ingrediente, un aditivo alimentario, repito, muy usado, pero que se obtiene típicamente de la soya. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la soya, a los cultivos de soya en el mundo? Es que la gran mayoría de ellos, tal vez más del 90%, ¿son qué? ¿Alguien sabe? Transgénicos. Perfecto, sí, son transgénicos. Entonces, eso explica por qué también hoy en día en muchos productos que nosotros encontramos en las tiendas, en los supermercados, dice ahí en una pequeña etiqueta en su envoltura, contiene transgénicos. Entonces, esto ocurre, por ejemplo, en chocolates. Si ustedes van a chocolates, sobre todo aquellos importados como los Hershey's y parecidos, ahí dice, ¿no? Contiene transgénicos. También en otros productos como los embutidos, si se han alguna vez fijado en las salchichas y productos por el estilo, también está esta pequeña etiqueta que dice contiene transgénicos. Entonces, ¿cuál de los componentes es transgénico? Podríamos pensar que es el cacao, podríamos pensar que hay exceso en los pollos, las vacas o los cerdos que se usan, ¿cierto?, para hacer los productos cárnicos, pero no, en realidad es por la lecitina.
Y hay otros componentes más, otros cultivos más que cada vez ganan terreno los transgénicos, como es la propia caña de azúcar, el maíz. Entonces, en Estados Unidos es muy común usar el jarabe de maíz, o que en inglés se llama corn syrup, ¿no? Para endulzar los productos. Y este también, con el tiempo, cada vez va siendo más común el maíz transgénico, ¿no? Entonces, por lo tanto, si tiene este edulcorante, jarabe de maíz, también muy común que tenga, ¿no? Esta etiqueta que diga contiene transgénicos. Y así, ¿no? Con el tiempo van habiendo cada vez más y más de estos cultivos transgénicos. Y la verdad es que los hemos estado consumiendo ya por varias décadas, ¿no? El tema de los transgénicos parece ser algo más reciente y el debate que hay al respecto también, como que solo fuera de los últimos años, pero esto ya se consume desde hace algunas décadas. Eh, es un tema polémico, es difícil decir, no tiene ningún efecto negativo para la salud, sí lo tiene, hay estudios con resultados contradictorios, pero em, creo que una evidencia que tal vez nos dice que no deberíamos preocuparnos mucho por temas de salud directamente por el consumo de productos alimenticios que tengan ingredientes transgénicos, es esta evidencia, ¿no? Que ya lo hemos venido haciendo por muchos años y no ha tenido problemas para nosotros. Pero bueno, en fin, es un tema debatible. Em, en el capítulo de los lípidos, ahí hablaremos bastante de la lecitina, volveremos a ver cómo es su estructura, pero por el momento solo sepan que actúa como emulsificante, es decir, un producto que se adiciona para mantener en una mezcla homogénea a ingredientes que sean de naturaleza polar y otros que sean de naturaleza lipídica. Bien, entonces avancemos. Voy a dejar de compartir un rato y volver a compartir para más bien optimizar la imagen. Ya. Entonces, esto se había explicado en el video que yo les grabé. Espero que haya quedado claro. Se había mencionado que, si bien es cierto, este mismo concepto de la dimerización catalizada por ácidos que actúan justamente como catalizadores, produciendo carbocationes como intermediarios de reacción, también podría hacerse para la polimerización, porque si notan ustedes todavía quedan con enlace doble, entonces aquí podría darse la adición de otra unidad y así ir creciendo con una cadena muy grande, ¿no? Pero más común es que sea la polimerización por radicales libres, ¿ya? Es decir, otro intermediario de reacción. El mecanismo es muy similar, cambia el primer paso básicamente y cuál es el intermediario. Pero la idea es que en estas reacciones se da un proceso en cadena, ¿no? Con una pequeña cantidad del iniciador o del catalizador que reaccione con una molécula del alqueno, ya se produce un primer intermediario de reacción y este puede crecer y crecer y crecer hasta llegar a cientos o miles de unidades repetitivas que se van adicionando y formando ya los polímeros. Entonces, noten ustedes aquí, es solo un ejemplo, este no tiene que ser siempre este mismo peróxido que se use, pero acá observamos que lo que interesa finalmente es que con un aporte de energía ya se obtiene este iniciador y el iniciador reacciona con la primera molécula del alqueno y ya da origen a este primer intermediario de reacción. Esto sucede tal cual se muestra aquí con un radical libre. Pero podría pasar algo muy similar, muy semejante, si es que estuviéramos trabajando con un ácido. Miren, le voy a poner aquí abajo solo para que chequemos que se parece el mecanismo, ¿no? En el ácido, en cambio, bueno, mejor le voy a poner antes, acá. El ácido se puede separar, em, si queremos, se desprotona, ¿no? Entonces, es una propiedad de los ácidos, ¿no? La capacidad de ceder protones. Entonces, aquí tendríamos como iniciador al protón, muy parecido. Si en la cercanía se encuentra un etileno, como este de acá, ¿no? Que va a suceder algo semejante, solo que ahora va a ser una sola flecha, en la que venga hacia acá y tome a este hidrógeno
Pero después ya como consecuencia de esto, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí ya se va a adicionar a uno de estos carbonos, ¿no? El hidrógeno. Pero ¿qué pasa con el otro carbono? Queda con el signo positivo, con la carga positiva, ¿no? Y entonces también este va a actuar de la misma forma. Como tiene deficiencia de electrones, luego va a buscar electrones para estabilizarse y los va a encontrar en el doble enlace de otra molécula del mismo alqueno. Entonces noten, es parecido esto que está aquí, parecido a lo que está acá. El iniciador es diferente, acá tenemos este residuo del peróxido, acá en cambio tenemos solo un hidrógeno, pero lo que nos interesa es lo que pasa en el otro carbono. Acá tenemos que es un carbono con carga positiva, acá tenemos que es un carbono con un electrón desapareado, pero ambos se parecen, ¿no? Son intermediarios de reacción, inestables, de corta vida, que buscan estabilizarse a través de encontrar electrones. Entonces, ¿dónde van a encontrar los electrones? En el doble enlace de otra molécula del alqueno. Entonces, ahí viene la siguiente etapa, ¿no? Que ya es la propagación. Se va dando muchas veces seguidas este mismo tipo de reacción. Noten acá que se da una ruptura homolítica acá, se forma ya el enlace entre este carbono y el otro carbono de acá, pero el carbono de más a la derecha se va a quedar con un electrón desapareado. Y por eso puede volver a reaccionar con otra molécula del alqueno y se da exactamente lo mismo, ¿no? Ahora, sucedería algo semejante con el otro catalizador, con el otro mecanismo que pusimos, ¿no? Si acá tuviéramos, ¿no?, el CH3 con el CH2, pero este con carga positiva, que reacciona con otra de estas moléculas del mismo alqueno, aunque podría ser también de un diferente alqueno. También hay los llamados heteropolímeros. Este ejemplo sería de un homopolímero, ¿no?, que tiene la misma unidad repetitiva, pero también hay heteropolímeros, si es que se ponen dos alquenos diferentes en el medio. Bueno, ¿qué va a suceder? Algo como esto, ¿no? Bueno, debe llegar hasta acá, hasta el carbono. Y después ya se alarga, ¿no? Se va alargando cada vez más la cadena. Entonces, como resultado, vamos a tener ya una de 4 carbonos, una cadena de 4 carbonos, así, ¿no? Pero nuevamente, el último queda todavía con carga positiva. Por esto, ¿no? Porque estos dos electrones se fueron para formar el enlace entre estos dos carbonos, pero por lo tanto este último carbono se quedó con solo 3 enlaces con carga positiva y así podría participar en otra reacción de las mismas y con ello ir cada vez haciéndose más y más larga esta cadena. Entonces, ojo con esto. Y también notemos una cosa adicional, y es que este mismo mecanismo de reacción se daría con otros monómeros, ¿no? Aquí el ejemplo está indicado para el etileno o eteno, pero si comparamos cómo es la estructura de diferentes alquenos que van a participar en este tipo de reacción, se parece mucho, y acá abajo lo vamos a poner, ¿no? Ya teníamos por un lado el eteno que está acá, ¿no? Ahora les voy a dibujar de una forma por ahí didáctica para que veamos las similitudes. Este que voy a dibujar acá sería en cambio el propileno. Ya. Ahora voy a dibujar el cloruro de vinilo. Y ahora voy a dibujar el estireno, que también se llamaba, para no perder la lógica, que también se llamaba vinilbenceno, ¿no? Ok,
Fijémonos entonces en estas tres estructuras que he dibujado acá abajo y en la que está acá, ¿no? En el etileno. Vean que son muy parecidas, todas como que tienen esta parte, ¿no? Del doble enlace entre dos carbonos y lo que cambia ya es lo que queda abajo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Aquí pensemos que sería otro hidrógeno. Podríamos dibujarle al etileno de esta forma, ¿no? Para que quede más claro cuál es la similitud, ¿ya? Entonces lo que estaría cambiando es esto, ¿no? Aquí tenemos en el etileno solo es un hidrógeno, en el propileno es un metilo, en el cloruro de vinilo es un cloro, en el estireno es un fenil. Pero de ahí la reacción va a ser idéntica, así, ¿no? Si es por radicales libres, con esta ruptura homolítica, si es que es el mecanismo de carbocationes, va a ser en cambio la ruptura heterolítica del doble enlace, pero siempre se va a ir formando una molécula cada vez más grande, más grande, más grande. Pero notemos que ya en el polímero solo hay enlaces simples, ¿no? Ya se pierde el enlace doble. Entonces, si estas unidades repetitivas las fuéramos uniendo una tras otra, ya obtendríamos los respectivos polímeros. Del etileno es del polietileno, del propileno es del polipropileno, muy conocido también. Del cloruro de vinilo, el polímero es del PVC, ¿no? El policloruro de vinilo, que se usa mucho en ciertos recipientes y sobre todo en las tuberías que conducen el agua. Este es del estireno. Entonces, cuando se repite muchas veces, vamos a obtener el llamado poliestireno, que es aquel que se usa sobre todo en la forma de espuma expandida para por ejemplo, las tarrinas de estas o los vasos que llevan bebidas o alimentos calientes, que son de color blanco, o también la espuma flex, esta famosa espuma flex, que es un aislante térmico que protege productos de golpes y cosas así, ¿no? Se obtiene también del estireno, ¿no? Del poliestireno. ¿Alguna pregunta de esta parte? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Adelante. Ahí dice que se pone dos radicales. ¿Eso es para que deje de expandirse la molécula, o sea, que se deje de repetir varias veces y ponerle como un tope? Ya, gracias por la pregunta. Sí, no es tanto que se hace eso a propósito, sino que eso sucede. Entonces voy a borrar esto y regresar al anterior. Fíjense que acá el peróxido se rompe en dos partes. Aquí ya aparece dos, ¿no? Cada una de esas dos partes luego se descarboxila, se obtiene este iniciador. Aquí habrían dos de estos. Entonces, uno de ellos viene y reacciona como una molécula del alqueno y produce ya este iniciador compuesto, ¿no? De la reacción. Pero, ¿qué pasa con la otra que estaba aquí? ¿No? Noten que solo uno de ellos, de este radical fenil, vino acá y participó en esta reacción. El otro va a ser algo parecido, pero con otra molécula del alqueno. Y tal vez no solo van a haber dos moléculas de estas, sino van a haber unas 20 o algo así, o más tal vez, ¿no? Pero entonces hay varias de ellas lo que van a ir haciendo es unirse reaccionar con el alqueno, producir este primer paso y después se produce la expansión, pero otra de estas moléculas vino y produjo algo parecido. Entonces, cuando con el tiempo ya se empieza a consumir el alqueno, que obviamente se pone en una proporción mucho mayor, ¿sí? Los catalizadores se ponen en cantidades pequeñitas, ¿no es cierto? Pero el reactivo, en este caso, es el alqueno, se pone en cantidades mucho más grandes. Pero ya con el tiempo, conforme se va alargando la molécula, se va propagando, se van agotando, ¿no? Las reacciones de las moléculas de alqueno. Entonces, en algún punto ya por probabilidad, se van a encontrar dos de estas cadenas que han estado en crecimiento y ahí se produce la coligación, ¿no? Al tener cada una de ellas un electrón desapareado, se unen las dos y ya se forma el par de electrones, el enlace, y ahí se termina, ¿no? Ahí se termina. Entonces, esto va a ocurrir naturalmente, ¿no? Naturalmente, repito, cuando ya se va consumiendo el alqueno.
Entonces, por esa razón, no todas las moléculas del polímero que se formen va a ser del mismo largo, ¿no? Creo que se puede manejar ciertas condiciones como temperaturas, ciertos aditivos y cosas por el estilo, para tratar de que sea lo más largo posible, yo que sé. Pero puede ser que se encuentren dos de estos que sean formados por, yo que sé, por 500 alquenos unidos después se ligan y ya, o se coligan y ya queda una de 1000, pero podría ser que haya otra de 520, que se una con una de 530, entonces ya nos va a dar una de 1050. Sí, por darles unos números medios exagerados, pero no todos van a ser exactamente el mismo tamaño, pero ya van a tener propiedades muy, muy parecidas. Entonces, sucede eso porque el catalizador no es una sola, no produce no empieza por un solo camino, sino que se van dando varios a la vez, ¿no? Varias reacciones de este mismo tipo, pero partiendo con dos diferentes o con varios diferentes de este iniciador. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta. A ver, la hidrogenación sería con un hidrógeno molecular Sí, y esta sería con un ion. es un radical libre en realidad en este de aquí, pero sí. En la hidrogenación sí participa el hidrógeno molecular, ¿no? Como se observa acá. Ya a ver, acá mejor, ¿no? Aquí está el hidrógeno molecular. Aquí se disocia, ¿no? En los hidrógenos atómicos que quedan absorbidos en la superficie del metal, ¿no? Entonces, el uno de ellos va a quedar con los 2 electrones, el otro queda con el 1 electrón. Pero lo que finalmente ocurre es que luego se adicionan al doble enlace, ¿no? Entonces, como el alqueno viene ya con el doble enlace, esos 2 electrones se van a usar, perdón, para formar el nuevo enlace con el hidrógeno que quedó como H+, y el otro hidrógeno quedó como H-, y ese, en cambio, usa esos 2 electrones para formar el enlace con el otro carbono, y ahí se adiciona. Pero sí, o sea, ya en el global es el H2 el que va a reaccionar, ¿no? Por este lado, de los polímeros, la iniciación puede ser así con radicales libres, en donde habría una ruptura homolítica y se genera un radical libre, que a su vez reacciona con el alqueno y forma otro radical libre del alqueno, ¿no? Pero si fuera con ácidos, en cambio serían carbocationes. Aquí habría ruptura homolítica, perdón, ruptura heterolítica, se libera el H+, el H+ viene acá, y ahí en cambio se va a formar un carbocatión. Entonces ahí sí sería un ion cuando es catalizado por un ácido. Pero si es catalizado por un radical libre, que normalmente se empieza con un peróxido, entonces ahí sería por radical libres, que no son iones, ¿no? Son radicales libres, justamente es el nombre de eso. Ok, ¿alguna otra pregunta? Bueno, espero igual que con las actividades en el aula virtual todavía quede más claro este tema. Acá se indicaba que se siguen las leyes de Markovnikov en el sentido de que el radical libre y que se adiciona al alqueno, aquí es el propileno, ¿no? Inicialmente se une al carbono que tiene más hidrógenos y el otro es el que va a quedar con el electrón desapareado, por si acaso. Ya. Este siguiente tipo de reacción creo que también estaba explicado en el video, son las hidroxilaciones. No está indicado el mecanismo porque es relativamente complejo, ¿no? Y no se indica tampoco todos los productos, solo se indica el producto que nos interesa, que es desde el punto de vista del alqueno, ¿no? Que queda aquí con 2 grupos de hidroxilo. Pero bueno, una reacción relativamente común, ¿no? De hidroxilación. Ya. Vamos a esta otra reacción que también de algún modo es un poco sorpresiva. Fijémonos en lo siguiente. A partir de este alqueno, que sería el buta 1,3-dieno, buta 1,3-dieno, al adicionarle una molécula de bromo,
a un bromo molecular, lo que se podría decir bromarle o halogenarle, el producto que se esperaría es este, ¿no? La que se llamaría adición 1,2. Y es que el bromo, cada uno de estos dos átomos se adicione a uno y a otro carbono, como ya habíamos visto antes, ¿no? En la halogenación, y se produzca este producto, valga la redundancia, ¿no? El 1,2, la adición 1,2 porque están en carbonos seguidos, ¿no? Pero cuando se hace esta reacción en laboratorio, de una forma sorpresiva, se puede obtener también este otro producto, que es la adición 1,4, es decir, que un bromo queda en carbono 1, el otro bromo queda en carbono 4. Aquí en realidad se podría decir que es 3,4, ¿no? Por el número de los carbonos que se usaría para la nomenclatura, pero son dos carbonos seguidos del inicio de la molécula, digamos. Pero en cambio acá, miren, este producto es inesperado a partir de esta reacción. ¿Quién se podría imaginar, ¿no es cierto?, que quede el doble enlace acá y los bromos en los extremos? Era algo inesperado. Pero luego de haber obtenido este producto de forma experimental, se halló una explicación para lo que estaba sucediendo. Y es lo que se muestra acá abajo. Entonces, bueno, para obtener la adición 1,2 es el mecanismo que ya se conoce, ¿no? Primero, se rompe heterolíticamente el bromo, queda Br más y Br menos. El Br+ se adiciona acá a los dos carbonos del doble enlace, quedaba este ion bromonio con Br+, carga positiva, y el otro que quedó como bromuro se adiciona por el otro lado, y finalmente a cada carbono queda unido uno de los dos átomos de bromo, y ya se da este producto del mecanismo ya conocido. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo sucede este otro producto? Acá se explica, ¿no? Cuando se genera el primer intermediario de reacción, o mejor dicho, cuando ya se adiciona el bromo como bromonio, ¿no? Al doble enlace, puede suceder esto, ¿no? Que se den las llamadas formas de resonancia. Esto imagino que de pronto lo revisaron alguna vez en el semestre anterior, ¿no? Y es que cuando tenemos dobles enlaces, estos electrones que forman el enlace pi, de algún modo sí pueden moverse de posición, como sucedía en los, ¿cómo se llaman? Los hidrocarburos aromáticos, ¿no? Como el benceno. Ahí se decía que estos tienen dobles enlaces conjugados y resonantes, se decía, ¿no? Resonante significa que pueden moverse de una posición a la alternativa sin necesidad de que haya reacción química, ¿no? Sino que simplemente se movían por temas de estabilidad. Entonces, miren acá. Debido a que, si bien es cierto, este mecanismo no es del que se explicó antes, ¿no es cierto? Que el bromo queda unido a los dos carbonos y con la carga positiva ahí. Pero acá, por la presencia del doble enlace, a un carbono saltado, se daría este paso que se muestra acá, ¿no? En donde la carga positiva la tendríamos en este carbono, siguiendo la ley de Markovnikov. El bromo se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos, el otro queda con carga positiva. Y miren aquí, ya que tiene carga positiva, va a atraer hacia sí los electrones pi de este enlace de acá. Entonces esta flecha muestra el movimiento de los electrones. Y noten lo que sucede. Entonces estos electrones se cambiaron a esta otra posición y por lo tanto sucedió que la carga positiva que estaba en este carbono de acá pasó al carbono del extremo izquierdo, ¿no? A este acá. Esta flecha es de doble sentido. Quiere decir que de un momento puede regresar a la forma original, porque en cambio ahora la carga está acá. Entonces este carbono como que atrae un poco hacia sí los electrones, vuelven a saltar acá y la carga se mueve nuevamente hacia acá. Entonces, esto está moviéndose todo el tiempo, de una forma a la otra y vuelve y otra vez se va para acá, así, ¿no? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Entonces, se puede utilizar esto que se llama un híbrido de resonancia, que muestra cómo se podría observar si se tomara como una foto en algún momento, ¿no? Y es que no quedan fijos los electrones, entonces se dibuja así como con línea entrecortada.
sea aquí o sea acá, la posición de los enlaces pi, del enlace pi, y la carga, en cambio, se pone como que estuviera compartida entre los carbonos. Entonces, este híbrido de resonancia no es una molécula real, no es una especie química real, sino que de algún modo trata de representar lo que está sucediendo. Así como en el caso del benceno, si nos acordamos cómo se dibujaba el benceno, era esto, ¿no? Que vamos a hacer por acá para hacer más bonito. Ya. En el benceno se dibujaba esto, ¿no? Si ustedes recuerdan, que muestra el movimiento continuo de los electrones de una posición a la otra. Entonces, esta molécula sí no existe, ¿no? Este igual sería como un híbrido de resonancia que muestra las posiciones alternativas, algo parecido a lo de acá. Entonces, no existe en realidad, pero nos ilustra lo que está sucediendo y es el movimiento de los electrones de una posición a la otra y también la carga como consecuencia de ello, que se va moviendo del un carbono al otro. Entonces, si es que la molécula se encuentra, o el intermediario de reacción, se encuentra como está ahorita aquí, el producto que se va a formar es este, ¿no? El de la adición 1, 2. Pero en cambio, si cuando se encuentre en esta forma, se produce la adición del otro bromo que quedó ahí con carga negativa, ¿no? Como bromuro, ahí se va a generar este producto, el 1, 4. Por eso es que se dan los dos productos, no solo el uno ni el otro, sino ambos, más o menos en las mismas proporciones. Por ahí. Entonces, esta es la explicación de por qué se daba este producto inesperado, si se toma en cuenta cuáles eran los reactivos, ¿no? Esta, que sería el 1,4-dibromo but 2N, ¿no? Así le nombramos. Y no solo se daría para este producto, sino para cualquier otro en el que haya un doble enlace saltando un carbono del que quedaría con la carga positiva, ¿no? Siempre que tengamos esto, aunque esta molécula fuera más larga hacia acá o más larga hacia acá, no importa, pero mientras se presente esto, que hay un doble enlace contiguo, ¿no? Al carbono que queda con la carga positiva, podría darse un fenómeno como este. Bueno, pasemos a ya prácticamente la última reacción que vamos a ver. Sí, adelante, Alex. Profe, ¿puede regresar a la anterior diapositiva? Tengo Sí. dos preguntas. Eh, la primera es, ¿cuál de las dos formas es más estable? Imagino que la adición 1,4 es más estable que la adición 1,2, ¿cierto? Ya. A ver. Y la segunda pregunta es si es que en la adición 1,2 puedes seguirse expandiéndose como un polímero por la forma que tiene. Un polímero lineal. En la adición 1,4 imagino que podría ser ramificado. Ya. Ok, a ver, vamos. Entonces, ya, ¿cuál es más estable? Fijémonos en el carbocatión, ¿no? Aquí la carga está en el carbono, en este carbono que es secundario. Y en cambio acá la carga está en este carbono que es primario. Entonces, sí sería más bien un poco más estable este del lado izquierdo, que luego generaría la adición 1, 2. Entonces, probablemente esperaríamos que se dé en un mayor porcentaje, pero como que no una diferencia tan grande. Entonces, de pronto podría ser así como un 60%, 40%, algo así, porque solo es de primario perdón, de secundario a primario que se mueve. Y además, en ambos casos, hay el doble enlace cercano que de alguna manera le estabiliza, ¿no? Porque ya hay como este flujo de electrones. Solo que ahora sí, ya hay movimiento también de electrones, ¿no? En los otros casos es como que solo se empiezan a orientar hacia el carbono que tiene la carga positiva los electrones, pero en cambio acá ya hay movimiento de los mismos. Entonces, sería más estable el de acá, el del lado izquierdo, que resulta en la adición 1, 2. Pero este movimiento es muy rápido, ¿no? De una forma a la otra, produce todo el tiempo, entonces
Por eso es que los dos productos casi se producen en las mismas proporciones. Ahora, con respecto a la otra pregunta, ¿no? Si podría darse como una polimerización. Acá el mecanismo no es como el ideal para que haya una polimerización, porque no estamos catalizando ni con un radical libre ni con un ácido, que son las formas efectivas de hacerlo, porque no hay en el medio, ¿no? Eso fuera distinto si es que tuviéramos acá la adición de HBr. Ya ahí, por ejemplo, sí podría pensarse en que se dé una polimerización. Pero quedaría como que casi, o sea, sí podría irse como ramificando, haciendo una estructura no tan lineal, ¿no es cierto? No tan lineal en cualquiera de los casos, sino que vaya teniendo diferentes como ramificaciones por la presencia de dos enlaces dobles, ¿no? Lo que pasa es que imaginemos lo que sucedería. A ver, tratemos de poner. Ahí tendría que usarse otro catalizador, o mejor dicho, un catalizador para polimerización, que podría ser un ácido, cualquiera, ¿no? El HBr mismo, un HCl, yo qué sé, pero un ácido determinado. Que lo que finalmente importa es que se desprotone y que quede como leche más, y ese es el que inicia la reacción. Y la otra alternativa es tener en cambio un peróxido que se rompa y queda así, ¿no? Queda como el radical libre. En ambos casos, pues, como tienen deficiencia de electrones, va a encontrar electrones aquí, ¿no? En los dobles enlaces. Entonces se adicionarían a este carbono de acá, sea el hidrógeno o sea el OR que se adiciona acá, pero, por ejemplo, con el hidrógeno, digamos, que quedaría aquí, entonces quedaría acá la carga, ¿no? Parecida a lo que tenemos acá abajo, o con el OR sería algo similar. Entonces ya se pierde este doble enlace, tenemos acá la carga, y entonces aquí, ¿qué podría suceder? Podría moverse, ¿no? Podría pasar a la posición de acá, o quedarse en la misma posición, pero tiene deficiencia de electrones. Entonces, ¿dónde podría encontrar electrones? En otra molécula del alqueno, del mismo alqueno, que en este caso es un butadieno. Entonces, si estuviera en la proximidad, ¿no? Otra molécula de este mismo, podría ahí encontrar los electrones que le están haciendo falta en el enlace pi, cualquiera de los dos enlaces pi, que hay, ¿no? Pi. Entonces podría venir acá y se adicionarían ya. Pero si notan, se va haciendo como ramificado, porque ya voy a hacerle con la estructura simplificada, a ver si tal vez con eso me alcanza el espacio, pero este ya quedaría así, el de arriba, ¿no? Tendríamos el doble enlace, se unió al de abajo, que tendríamos de esta forma, así, más o menos indicando los carbonos que se unirían. Y entonces luego, a ver, déjenme ver aquí qué pasa. Ya. Este de acá quedaría, a ver, siguiendo la lógica, quedaría con carga positiva, ¿no? A ver, más bien sería el de acá. Se rompe y se adiciona. Ya, bueno, la unión no va a ser así. Medio complejo hacerle, pero a ver, vamos a tratar de hacerle bien. Este no quedaría acá, ni este de acá, sino más bien por este otro lado. Acá quedaría el otro doble enlace. Y este quedaría con carga positiva. Así sería en realidad. Y bueno, pues ya se vuelve muy complejo, ¿no? No sería algo tan conveniente. Este polímero que se va formando no tendría tan buenas propiedades por toda la complejidad de tener varios dobles enlaces. Entonces, no sería algo que se busque hacer, ¿no? Obtener un polímero a partir de un alqueno que tenga dos enlaces.
Pero bueno, más o menos sí podrían ir sucediendo esas cosas, pero no sería con este reactivo, ¿no? Sería con un iniciador de polimerización. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, muchas gracias. Ya, bueno, gracias por la pregunta. Ok, entonces, ahora sí, avancemos, ¿no? Tendríamos este último tipo de reacción que vamos a estudiar en este capítulo, que de los alquenos, que es la ozonólisis. ¿Qué nos dice esta palabra? Lisis es ruptura, ¿no? Ozono, pues tiene que ver con esta molécula que es el oxígeno triatómico, ¿no? Entonces, cuando se ozoniliza o ozonifica, se puede decir también, un alqueno, lo que va a suceder es que se rompe, ojo, es lo más importante, se rompe el enlace doble. Justo entre los carbonos ahí se rompe, ¿no? Le voy a dibujar esta ruptura. Aquí se rompe. Y cada uno de estos carbonos va a quedar unido, como se observa ya acá al último, a un oxígeno mediante doble enlace. Entonces se rompe justo en el doble enlace, se dan estos dos pasos intermedios y luego queda ya cada uno de estos dos carbonos que antes estaban formando el doble enlace, ahora quedan unidos a un oxígeno, formando un grupo carbonilo. El mecanismo es relativamente complejo, aquí solo se muestra como una partecita, ¿no? O sea, solo una parte de la molécula, pero en un inicio el ozono, recordemos que el ozono es así, ¿no? Como tres oxígenos unidos entre sí, pero tiene cargas, ¿no? Porque solo están formando un enlace estos oxígenos. Pero bueno, esta parte es la que se une, como se observa acá, a los dos carbonos. Y queda este primer intermediario que se llama un molosónido. Después se produce un reordenamiento y pasa a ser un ozónido, donde a los oxígenos es como que no, no son tan estables cuando están tres unidos o cuando están dos entre ellos unidos, igual no es tan estable, ¿no? Entonces se reordena, se pasa uno de los oxígenos acá. No se está mostrando todas las etapas, todos los pasos, sino de una forma más o menos resumida. Y se forma este ozónido. Y después va a salir, ya se va a producir la ruptura, sobre todo pues cuando haya presencia de agua, ¿no? Cuando hay presencia de agua en el medio, que es lo que está indicado acá, sale pues uno de los oxígenos y los otros, igual se produce una ruptura acá entre los otros y finalmente lo que queda es cada carbono unido a un oxígeno por doble enlace. Entonces aquí no nos vamos a preocupar demasiado por el mecanismo que es complejo, solamente entender que como resultado vamos a tener la ruptura del doble enlace y que cada uno de esos dos carbonos queda como grupo carbonilo. ¿Ya? Ahora, como dice acá, el ozónido, que es este último, ¿no? Se trata con un agente reductor, que normalmente es zinc, que está acá en ácido acético, una solución acuosa de ácido acético, que ya produce la ruptura, ¿no? Esto ayuda a que se produzca la ruptura y que quede ahí ya en compuestos carbonílicos. Y además el zinc no permite que se siga oxidando hasta llegar a ácido carboxílico, sino que se quede solo en aldehídos o cetonas, que es lo que dice acá. Se forman cetonas y aldehídos. Depende cuál haya sido este alqueno de partida, ¿no? Pero queda el grupo carbonilo que podría estar en el extremo de una molécula cuando sería aldehído o en medio de la molécula y sería cetona. Acá otra cosa importante es decir cómo se forma a nivel industrial el ozono. Típicamente son equipos ozonificadores que toman oxígeno, ¿no? Que se les suministra de un tanque de oxígeno, que viene así, ¿no? Y ahí se da una descarga eléctrica y una parte de ese oxígeno diatómico se convierte en ozono. Pero no es tan eficiente. Estos equipos no son tan eficientes. Normalmente de todo el oxígeno que ingresa, solo un porcentaje, yo que un 20, 30% se va convirtiendo en ozono y el resto sigue como oxígeno. Y además, como oxígeno molecular, ¿no? Y además, después de un tiempo, el propio ozono, que está como O3, se va descomponiendo y otra vez se va formando O2.
es algo inestable el ozono, ¿no? Y en todo caso, se buscan formas de ser más eficientes con este tema y se han hecho desarrollos, pero todavía no se encuentra como una tecnología que sea tan eficiente en convertir de forma con porcentajes más altos el ozono diatómico perdón, el oxígeno diatómico en el ozono. Estos equipos que llamados ozonificadores, tal vez ustedes alguna vez los han escuchado o han visto promocionarse, se usan bastante para el tratamiento del agua, ¿no? Porque descontamina. Como es un agente oxidante fuerte, el ozono es capaz de romper las membranas celulares de los microorganismos y matarlos, ¿no? Por eso se usa para descontaminación. Aunque ya para grandes volúmenes no sería un proceso tan eficiente como ya se ha dicho, porque es algo costoso producir el ozono por la poca eficiencia que tienen estos equipos ozonificadores. Sin embargo, proceso que se va estudiando cada vez más y va teniendo como más aceptación. Porque en todo caso, por último, si es que el ozono ya actuó un momento sobre el agua, matando microorganismos, por ejemplo, o descomponiendo ciertos contaminantes químicos, luego queda algo de ozono, de oxígeno, perdón, ahí disuelto, ¿no? En el líquido, que puede ser agua. Entonces, esto podría ser de beneficio, por ejemplo, en un plantel de acuicultura, ¿no? O piscícola. Ahí se tienen estas piscinas en donde se crían los peces, ¿no? Como truchas, yo qué sé, o tilapias mejor, porque a veces las truchas requieren todavía más oxígeno disuelto, pero bueno. Entonces se podría tratar esas aguas y no solo eliminar ciertos contaminantes, sino también aumentar la cantidad de oxígeno disuelto, ¿no? Pero, en fin, son temas que se investigan, que se van desarrollando con el tiempo, pero tal vez todavía no es una tecnología tan buena. Pero, aparte de esta reacción que se está indicando acá, también aprovecho para decir que cuando se ozonifica un líquido que tenga agua, sobre todo, se da otra reacción que no está indicada acá, pero es la formación de radicales hidroxilo. Es decir, la reacción del oxígeno con el agua hace que se produzcan radicales hidroxilo que serían de esta forma, ¿no? Que tiene el oxígeno tiene un electrón desapareado. Y entonces ahí es interesante porque este radical es muy reactivo. Si es muy reactivo, es un agente oxidante muy fuerte y va a buscar electrones donde quiera, produciendo normalmente la ruptura de las moléculas. Entonces muchos contaminantes van a tener dobles enlaces en su estructura y ahí va a entrar este radical libre a romper esos dobles enlaces y entonces de moléculas que sean más grandes y complejas y por lo tanto difíciles de descomponer, se van formando moléculas un poco más pequeñas que a la larga son algo más biodegradables, ¿no? Entonces, em, ya tal vez no es tanto la reacción de ozonólisis propiamente, sino más bien este que se llama un proceso de oxidación avanzada con el radical hidroxilo, permite el tratamiento de las aguas, ¿no? De los efluentes líquidos de una empresa, por ejemplo, para reducir su carga contaminante y poder luego, si es que es el caso, ya mandarlos al alcantarillado, por ejemplo, o algo por el estilo, ¿no? Que haga la empresa. Entonces, repito, ¿no? Eso se llamaría más como una ozonificación, ¿no? Tratamiento con ozono de efluentes líquidos. No, aunque si bien es cierto, sí podría ocurrir también la ozonólisis, pero más bien se basa en la producción del radical hidroxilo, que es un agente oxidante fuerte y ayuda con el tratamiento de aguas. Pero desde el punto de vista de la reacción de alquenos, que es la ozonólisis, esto es lo que ocurre. Igual, noten que si esta es una molécula como más grande, se rompe ahí y forma unas moléculas más pequeñas, que están más oxidadas y de alguna forma son más biodegradables después, tanto por ser más pequeños como por estar más oxidados. Bien, entonces vamos a borrar. Y veamos este ejercicio.
Nos dice que un alqueno desconocido de fórmula C4H8, después de la osonólisis, se convierte en propanona y metanal. ¿Cuál es el alqueno? Entonces, por favor, hagan el ejercicio y si es que ya tienen una respuesta, les pediré que por favor escriban en el chat cuál sería el nombre del alqueno. ¿Sí? ¿Cuál sería el nombre del alqueno que tenga esta fórmula C4H8, pero que al romperse por osonólisis se convierta en propanona y metanal? El metanal es del formaldehído, ¿no? Por si acaso, acuérdense eso. Traten de hacerlo ustedes y de ahí, cuando ya sepan la respuesta, pueden escribir en el chat. Les doy un par de minuticos para eso. Tal vez como pista les voy a decir un ejemplo que no sería la respuesta correcta. Les voy a poner, repito, un ejemplo que no sería la respuesta correcta. Bueno, entonces ahí está un alqueno que cumple con esta fórmula, ¿no? C4H8. Si se trata con ozono, ¿no es cierto? Y se produce la ozonólisis, ¿qué sucede? Se rompe aquí y como resultado vamos a tener lo que voy a dibujar abajo. Así, ¿no? Entonces se rompe en el doble enlace y cada uno de esos dos carbonos queda como grupo carbonilo. A ver, vamos a ver. Ya vamos a atender a las respuestas que van dando. Entonces, ¿qué productos tenemos aquí? Este es el metanal, ¿ok? Sí, es el metanal. Pero ¿cuál es este producto de acá? ¿Cómo se llama? Este sería en cambio el propanal. No, este es el propanal, es el aldehído, ¿no es cierto? Porque tiene el carbonilo en el extremo. Entonces no sería este. Esta es la respuesta. Entonces, ahí borro lo que he hecho. Por ahí Ginger nos propone el boot 2N. Vamos a chequear. Ok, entonces ahí tenemos el boot 2N, ¿no? ¿Qué pasa si se rompe? ¿Qué nos queda? Ahí serían dos etanal, ¿no? Dos etanales. Entonces aquí mismo le voy a dibujar para mayor rapidez. Quedaría así, ¿no? Entonces, tenemos dos etanales o acetaldehídos. Dos etanales o acetaldehídos como producto. Así que tampoco es el boot 2N. Bueno, ¿quién más? Entonces por acá tal vez la mejor forma de hacer es la siguiente. Voy a partir de los productos. Voy a partir de los productos. Esta es la propanona, ¿no? Y este es el metanal.
En la forma que está dibujada tal vez no es fácil de reconocer, ¿no? Pero es el mismo que le hubiéramos hecho así, ¿no? Así tal vez de la forma que están más acostumbrados a verle al metanal, ¿no? Pero es lo mismo que está acá. Entonces, ya que he dibujado los dos productos, la propanona y el metanal, ¿qué hago? Elimino esta parte, ¿no es cierto? Que es la que resulta, ¿no es cierto? Luego de la reacción. ¿Y qué pasa? Que estos dos, eso, ya por ahí Cintia nos pone el nombre. Entonces ahí le voy a dibujar el doble enlace así largo y todo, pero sería este. Entonces vamos a tener que el alqueno desconocido era el 2-metilpropeno, ¿no? O propunoeno si quieren también. Pero 2-metilpropeno es el nombre correcto del alqueno desconocido. Entonces, muy bien, gracias Cintia y Daniela. Esta sería la respuesta, ¿no? El 2-metilpropunoeno. O propeno también. El 1 podría omitirse ya que no hay lugar a confusión. Ajá. Bueno, aprovechemos y hagamos otro ejercicio. Quitando ignoremos el ejercicio que está indicado acá. Déjenme ver. Creo que no hay después. No, ya. Entonces, les voy a poner otro ejercicio. Y es lo siguiente. Ahora, ¿cuál sería? El producto de la ozonálisis de este alqueno. Bueno, aquí les pondrían, ¿cierto? El tema del... Tenemos el acético. No, bueno. Por tiempo les pongo algo así. Pero, ¿cuál sería el o los productos de esta reacción? De la ozonólisis del ciclopenteno. ¿Cuál o cuáles serían los productos de la ozonólisis del ciclopenteno? No hace falta poner todo el mecanismo, sino ya ir directo a los productos o al producto. Igual, si alguien ya se anima, puede dar su respuesta en el chat. Les animo a que lo hagan, ¿no? Para pues, que estén ahí activos y no estén solo de brazos cruzados. Ok, muy bien. María nos dice pentanodial. Correcto, esa sería la respuesta. Vamos entonces a ver. Ojo que no tiene por qué cambiar lo que les había dicho antes. El doble enlace se rompe y cada uno de estos dos carbonos queda como carbonilo. Entonces vamos a tratar de dibujarlo incluso igualito. Ahí solo para mayor claridad de lo que ocurre. Entonces miren, ¿no? Estos carbonos que antes estaban unidos ahora quedan como carbonilos, pero no tiene por qué romperse en otro lado, ¿no? Solo ahí en el doble enlace. Y tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 carbonos. Entonces el nombre es pentanodial, como bien está la respuesta que nos dio Mario. Ajá. Esa sería la respuesta, ¿no? El producto de la ozonólisis de el ciclopenteno es el pentanodial. Ya, y una cosa aquí, ¿no? Y cuando se coloca el zinc, hasta ahí queda la oxidación. Pero si no se colocara el zinc,
sucede que podría seguirse oxidando y de aldehído podría seguir hasta ácido. ¿Ya? Les anticipo esto. Vamos a ver en el siguiente capítulo que son las reacciones de óxido-reducción orgánicas, algo de qué se oxida en qué y qué se reduce a qué, pero los aldehídos se podrían seguir oxidando hasta ácido, ¿no? Hasta grupo carboxilo. Entonces ahí, pues, como resultado de este, podría obtenerse el ácido pentanodioico, ¿no? El ácido pentanodioico. Bueno, vamos a borrar estos apuntes y a continuar. Ahora, este capítulo, esta sección 5 no va a ser evaluada, por si acaso pueden tomar nota de eso, pero les he colocado solamente para que sepan cómo se hacía en tiempos antiguos el reconocimiento de diferentes funciones y que todavía se lo podría hacer a nivel de laboratorio más como por curiosidad. Sin embargo, el desarrollo de la ciencia, de la tecnología ha sido tan amplia que ahora se usan técnicas mucho más precisas que nos permiten no solo identificar si hay un alqueno, sino saber exactamente qué alqueno es, en qué cantidad está y todas las otras moléculas, como ya son técnicas cromatográficas acopladas con otras técnicas de detección. Pero esto es lo que se hacía en tiempos antiguos en los laboratorios, ¿no? A través de ciertas reacciones que son fáciles de identificar, fáciles de ver cambios, poder reconocer si habrían moléculas con dobles enlaces, es decir, con la fusión alqueno, en alguna muestra desconocida. Por ejemplo, acá, al hacer reaccionar una sustancia, ¿no? que, con bromo, de la reacción que vimos, que es la bromación, teniendo como solvente el tetracloruro de carbono, originalmente va a ser roja, ¿no? Pero cuando ya se adiciona el bromo a los dobles enlaces, se va volviendo incolor. Entonces, si tuviéramos una solución desconocida y quisiéramos saber si hay dobles enlaces ahí, podríamos hacer esta reacción y ver si es que se decolora, ¿no? Entonces, eso sería una forma de reconocer que hay dobles enlaces en la estructura. Entonces, no sabemos exactamente qué molécula es, ni cuánto hay, etcétera, pero al menos sabemos que hay dobles enlaces, por eso se va decolorando. Otra prueba bastante conocida llamada de Bayer, en esta se hace como la hidroxilación, que también la mencionamos antes, ¿no? Es decir, se hace reaccionar con una solución diluida, fría y neutra, o puede ser incluso radiante alcalina de permanganato de potasio. Entonces, originalmente es de color púrpura, pero cuando ya se produce la hidroxilación, es decir, la formación de estos grupos hidroxilos en el alqueno, se genera un precipitado marrón. Entonces, esa sería también otra forma de reconocer que hay dobles enlaces, haciendo reaccionar con este permanganato y si se produce un precipitado y la solución ya queda incolora, quiere decir que sí hay estos dobles enlaces. Entonces ahí miramos unas imágenes de lo anterior, ¿no? La una sería el color que queda, ¿no? Entonces noten acá que se decía inicialmente rojo, pero luego queda incolor. Entonces de este rojo se va perdiendo conforme reaccionara el bromo con los dobles enlaces. En cambio, en el otro caso tendríamos en un inicio esta solución diluida de el permanganato de potasio, pero luego de la reacción se formaría un precipitado marrón, si es que hubieran dobles enlaces en la molécula. Sin embargo, aquí se dice algo más, ¿no? Que también con los alquinos y con los aldehídos, incluso en la segunda reacción, también también se produciría una reacción y cambios, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nos ayudaría a saber si hay dobles enlaces, pero también podría ser que son enlaces triples o que hay doble enlace en cambio carbono-oxígeno. Entonces ya se va complicando, ¿no? Por lo tanto, se pueden ir haciendo otras pruebas para ya poder ir diferenciando qué tipo de enlace múltiple es, por dar un caso. Entonces, antes era como toda una serie de pasos, ¿no? Entonces, primero hacer reaccionar con esto. Si la reacción es positiva, podría ser alqueno o alquina. Entonces, o aldehído. Entonces, hacer esta otra reacción. Si da positivo es alqueno, si da negativo es aldehído, o así, ¿no? Entonces, eran unos caminos ahí, unos árboles como de decisión. Pero, en fin, aquí se dan ciertas explicaciones al respecto. Igual de cómo las reacciones son relativamente fáciles de reconocer.
En fin, no vamos a profundizar demasiado, solamente un poco para su información. Y pasemos, ¿no? Ahora, como dice acá, los alcoholes primarios y secundarios se oxidan a cromatos, haciendo que una solución anaranjada y retención transparente pase a ser una solución opaca, verdosa. Entonces, ¿eso por qué no? Porque si antes vimos que los alcoholes también podrían disolverse en ácido sulfúrico concentrado y frío, como lo hacen los alquenos, en cambio, los alquenos no darían reacción positiva en esta otra reacción, ¿no? Entonces, no sé si me entienden, pero el tema es que en ciertas reacciones pueden dar la misma respuesta, pero hay que buscar entonces otras reacciones en las que sí se diferencien. Y así, ¿no? Es todo pues una ciencia esto. Pero ahí ha ido cayendo en desuso, ¿no? Tal vez se lo hace como de forma demostrativa para el laboratorio, para los estudiantes ahí que entienden algo de las reacciones, pero repito, ya en la práctica no, ya va cayendo en desuso porque hay otras técnicas mucho más avanzadas para poder reconocer qué compuesto mismo es, ¿no? Y no solo reconocer grupos funcionales. Bueno, pasemos a esta última parte de esta presentación, que sí, esto sí, en cambio, sería evaluado las reacciones de los alquinos. De una manera general, van a ser parecidas, como ya se ha anticipado, las reacciones de los alquinos con las de los alquenos, porque el grupo funcional o el sitio de reacción también es parecido, es un enlace múltiple. Pero vamos a ver algunos detalles que dan ciertas diferencias de unas reacciones con las otras. Por ejemplo, ¿qué pasa si se hace la hidrogenación catalítica de un alquino? Miren que por la interacción que hay entre el hidrógeno y el catalizador, que era esta superficie metálica, donde se absorbe el hidrógeno y luego se facilita el contacto ya con el alquino. Aquí es importante decir que los dos hidrógenos se van a adicionar a los carbonos del triple enlace por el mismo lado. ¿Sí? Por el mismo lado de forma parecida a lo que se vio antes. ¿No? Voy a retroceder, que no es lo más lógico, sería acá, ¿no? Miren, es esto lo que se está presentando. Se da la adición de los dos hidrógenos por el mismo lado del doble enlace. Entonces, volviendo acá, para los alquenos no importaba porque se forma un enlace simple el cual puede rotar libremente y ya el producto es irrelevante, ¿no? Pero, en cambio, si se parte de un alquino, se va a formar un alqueno. Esta se llama una adición cis, que quiere decir que es por el mismo lado, pero además el producto es cis, ¿no? Es decir, los dos hidrógenos están por el mismo lado del doble enlace. Por lo tanto, si fuera con respecto a nomenclaturas, sería un producto de tipo Z. Un producto de tipo Z. Pero claro que después, si sigue en el medio este alqueno y hay suficiente hidrógeno y catalizador y se sigue con la reacción, luego se va a seguir reduciendo y hasta ya llegar a ser un alcano, ¿no? Porque como ahí todavía el doble enlace, igual se podría adicionar más hidrógeno acá, saturarle ya y pasar al alcano, entonces pues hasta ahí quedaría, no es mayor problema. Solamente esta particularidad, reconocer que la adición de los dos hidrógenos sería por el mismo lado. Acá se muestra el tema de la ley de Markovnikov con la adición de halogenuros de hidrógeno, ¿no? Por ejemplo, con HCl. Si se hace reaccionar un alquino, ojo, un alquino con HCl, va a ser el mecanismo muy similar al que vimos para los alquenos. Primero se desprotona y se libera H+, ¿no? Entonces, ese H+, que es un electrófilo, va a encontrar electrones en el triple enlace y se adiciona siguiendo la ley de Markovnikov. Es decir, el hidrógeno se une al carbono que tiene más hidrógenos, como se muestra acá, ¿sí? Y el otro carbono que estaba formando el triple enlace queda con la carga positiva generando el carbocatión. Después, el ion que quedó ahí, el anión cloruro, se adiciona a ese carbono que quedó con la carga positiva, ¿cierto? Con la flecha aquí saliendo de estos electrones, llegando hasta acá, y ya se genera un primer producto, que es
se llamaría el 2-cloropropeno, ¿no? 2-cloropropeno. Pero todavía tiene un doble enlace, ¿no? Por lo tanto, podría participar en otra de las mismas reacciones, es decir, con otra molécula del HCl. ¿Qué va a pasar? Igual el HCl se separa en H más y Cl menos. Este protón, como tiene deficiencia de electrones, va a encontrarlos en el enlace pi. Se adiciona también, ojo aquí, ¿no? Esta es la parte que a veces se pueden confundir. Se adiciona al carbono que tiene más hidrógenos, es decir, al que está aquí al lado derecho, quedando como CH3, y el otro carbono queda con carga positiva, y por lo tanto el otro ion cloruro que quedó en el medio se va a adicionar acá y ya se genera el producto, que sería el 2,2-diclorobutano. 2,2-diclorobutano. Entonces, aquí, si yo les hubiera preguntado tal vez en un inicio, sin hacer todo el mecanismo, ¿cuál creen que sería el producto de la reacción? Tal vez, no sé, la lógica a veces muy simplista nos llevaría a pensar que el producto hubiera sido tal vez este. Si les decía, ¿no? La adición de 2 moles de cloruro de hidrógeno al propino, ¿qué producto se genera? De pronto hubiéramos pensado que es el producto así, ¿no? Aquí un Cl, y acá otro Cl, y acá un hidrógeno, y acá el otro hidrógeno. Tal vez esto nos hubiera llevado a decir si no analizábamos suficientemente, ¿no? con todos los pasos. Puede tener cierta lógica que se genere este producto, ¿no? Un cloro, un hidrógeno, pero no se da este producto, ¿no? Ojo, no se produce este es del que se da, ¿no? Este producto de acá que es el 2,2-dicloro. Entonces, al hacer el mecanismo de reacción, ya evitamos hacer suposiciones falsas, como sería, en este caso, pensar que este iba a ser el producto que se generaba. Pero como ven, el mecanismo ya se relaciona muy directamente con el que vimos para los alquenos, sigue la misma lógica. Ahora vamos con este. ¿Qué pasa con la adición de agua a un alquino? Lo que se podría llamar una hidratación de un alquino, ¿no? O adición de agua. Entonces, va a ser muy parecido el mecanismo al que ya se vio para los alquenos. Es decir, en un inicio es necesario tener catalizadores. ¿Por qué? El agua es un ácido muy débil, ¿no? Entonces no reaccionaría por sí solo. Y al colocar un ácido como catalizador, a veces hay otras particularidades que se puede poner una sal y un ácido por cierta prevención de que se den otras reacciones que no se desean. Pero bueno, el mecanismo es lo que nos interesa. Ya sabíamos, ¿no? Si ustedes recuerdan este tema cuando lo vimos para los alquenos, es que quedaría el agua como protonada, así, ¿no? Entonces ahora sí ya es más reactiva. ¿Qué sucede? Que uno de estos pares de electrones se va a usar para formar un enlace con el hidrógeno, que daría como resultado esto de acá. Entonces a uno de estos se va a adicionar este hidrógeno y el otro queda con carga positiva. Pero como tenemos todavía por aquí el agua, que quedó, ¿no es cierto? Esta agua quedó por ahí. Entonces, con uno de los pares no enlazantes del oxígeno, se uniría acá a este carbono y como resultado tendríamos ya esto, ¿no? Lo voy a poner un poco más sencillo para ir facilitando. Acá quedaría el oxígeno con los dos hidrógenos, pero otra molécula de agua que está en la cercanía, igual a través de los pares no enlazantes del oxígeno, podría extraer uno de estos hidrógenos y ahí sí ya nos queda este producto que está acá. Ojo, ¿no? Este producto. Quitando ya este hidrógeno de aquí, ¿no es cierto? Nos queda lo que estamos observando acá. Ahora, este tipo de compuesto que tiene en el mismo carbono un doble enlace y un grupo hidroxilo,
Se va a conocer de forma así como no tan oficial, pero se le va a decir enol, ¿no? ¿Por qué enol? Es porque tiene un doble enlace, de ahí lo de eno, y un alcohol, enol, ¿no? Eno y ol, doble enlace e hidroxilo en el mismo carbono. ¿Qué sucede con estos enoles? Es que no son tan estables como lo sería el compuesto que tenga el doble enlace en el oxígeno. ¿Por qué razón? Es porque el oxígeno es más electronegativo. Entonces aquí se produce un salto, ¿no? Un salto de estos electrones hacia la otra posición y por ahí luego para que no tenga carga se sale el hidrógeno y se va para acá, ¿no? Es decir, se produce un reordenamiento, pero como resultado se genera un producto de este tipo. Noten que no entró ni salió nada, solo se cambiaron los enlaces, ¿no? Y dónde está unido cada átomo, pero ahora se genera el carbonilo, ¿no? Se genera el grupo carbonilo, que podría ser un aldehído o una acetona, dependiendo de qué alquino se partió. Pero ya que está el doble enlace entre el carbono y el oxígeno, este es más estable que el doble enlace entre carbonos por la electronegatividad del oxígeno. Entonces se produce este reordenamiento, que dice acá abajo, ¿no? El reordenamiento y se genera ya un aldehído o una acetona, dependiendo de qué alquino haya sido el que se tomó como reactivo, ¿no? Entonces, esta particularidad hay que tomar en cuenta. Sí se da... Profe, ¿puede repetir, por favor? Sí. Ya, entonces les decía, el mecanismo es tal cual se vio para los alquenos hasta llegar al enol, ¿no? Hasta ahí tendríamos la misma lógica seguida para los alquenos. Pero ahora se produce este reordenamiento hacia una molécula más estable, que es el aldehído o cetona. En este ejemplo es un aldehído, pero si es que fuera otro alquino, por ejemplo, que en lugar de tener acá hidrógeno hubiera tenido un CH3, ¿no? Perdón. Ya, así, ¿no? Entonces, si este hubiera sido nuestro alquino de partida, como resultado hubiéramos tenido una acetona acá, después del reordenamiento. Es decir, en este caso, ¿cuál hubiera sido el enol que se producía? Voy a dibujarlo por acá abajo para aclarar. Acá tenemos este. Como es una molécula simétrica, no importa cuál, pero aquí hubiera estado un hidrógeno y aquí el OH. Igual este es un enol, ¿no? Es un enol porque tiene eno y ol en el mismo carbono. Doble enlace e hidroxilo. ¿Qué pasa acá? Por temas de estabilidad, se produce un reordenamiento. Primero se mueven estos electrones acá. Eso genera que se produzca aquí la ruptura heterolítica de este, ¿no? Del hidrógeno sale y se va a unir al otro carbono, ¿no? Al de acá. Y entonces ahí se generaba, voy a dibujarle otra vez acá arriba. Perdón, un poco aquí el desorden, pero como difícil hacer esto. Pero ya sería solo enlace simple. Aquí quedaría el enlace doble con el oxígeno. Y acá se iría el otro hidrógeno. Y el que estaba acá abajo, ¿no? No olvidarse. Entonces, ahí qué pasa, esta es una acetona, ¿no? Es la butanona, la que tenemos acá, es la butanona. Entonces, no siempre es un aldehído, puede ser una acetona también dependiendo de cuál sea el alquino de partida. Pero ¿por qué se produce este reordenamiento? Es porque es más estable el carbonilo que tener un grupo enol, digamos, o una forma enol, que es el doble enlace y el hidroxilo en el mismo carbono. Eso es el reordenamiento cetoenol, ¿no? Si ustedes quieren revisar un poco más del tema, pueden buscar así, ¿no? Reordenamiento cetoenol, que también tiene que ver con una especie de resonancia, ¿no? Que
hace que pase de una forma a la otra, ¿no? Es decir, de la forma enol pasa a la forma ceto y viceversa, se va cambiando, pero siempre tiende a ser más larga la flecha, ¿no es cierto? Es decir, siempre hay mayor cantidad de moléculas que van a estar en la forma ceto, que puede ser aldehído o cetona, pero que tiene el grupo carbonilo, que en la forma enol. Esto lo volveremos a topar este tema del reordenamiento cetonol en el capítulo de los aldehídos y cetonas, ¿no? Por si acaso. Pero por el momento, simplemente la explicación es que resulta más estable el grupo carbonilo que el enol, ¿no? Que la forma enol. Por eso se reordena. ¿Ya? Entonces, de ahí toda la primera reacción hasta llegar al enol es idéntica a lo que pasaba con los alquenos. El agua se adiciona gracias a un catalizador, luego se le queda el carbocatión, se adiciona el agua a través del oxígeno, se elimina el hidrógeno. Aquí faltaría la carga más, ¿no? En este oxígeno de acá abajo. ¿Ya? Y se extrae ese hidrógeno y ya queda el enol. Pero luego se da el reordenamiento. Entonces siempre va a ser de esta forma el reordenamiento. El doble enlace se mueve de estar entre los dos carbonos a estar entre el carbono y el oxígeno. Y el hidrógeno del hidroxilo, en cambio, se va al otro carbono, ¿no? De modo que ya queda el aldehído o la acetona como producto final. Entonces, en la última etapa no hace falta un catalizador ni calentar nada, se da de forma espontánea, ¿no? Por tender a una mayor estabilidad. ¿Queda ahí más claro? Sí, profe, gracias. Ya, perfecto. Bueno, gracias siempre por las preguntas. Y listo, creo que con eso. Bueno, esta última parte de la presentación corresponde a algo que ya se mencionó, ¿no? Pero los polímeros de adición, aquí simplemente les puse esta información para que en algún momento, si les sirve, puedan eh, estudiar más acerca de los polímeros, ¿no? Bueno, los polímeros se refiere a todo tipo de molécula que cumpla con esta condición y es resultar de la unión de muchos monómeros, de muchas moléculas de monómeros. Entonces, por eso se llaman polímeros, ¿no? Entonces, un monómero que se una muchas veces consigo mismo o dos monómeros que se unan varias veces entre ellos van a formar los polímeros. Hay muchos que son naturales, es decir, que están en la naturaleza, en los seres vivos, los producen, los producimos. Ahí tenemos como ejemplos a la celulosa y el almidón. También estarían ahí las proteínas, los ácidos nucleicos. Todos estos son ejemplos de polímeros naturales. La celulosa y el almidón en particular son polímeros de glucosa. Y la glucosa es del monómero que se une muchas veces una con otra hasta formar grandes moléculas que son estos polímeros o policarbohidratos, ¿no? Claro que hay ciertas diferencias, lo veremos eso en el segundo bimestre, en que se diferencian la celulosa y el almidón. Son polisacáridos, ¿no? De glucosa, pero el uno es de alfa glucosa y el otro es de beta glucosa. Pero en fin. Ahora, los sintéticos quiere decir que son hechos por el ser humano, ¿no? A través de reacciones. Entonces, ahí hay igual diferentes tipos de polímeros sintéticos. Podrían subdividirse en los que se muestran ahí. Plásticos, fibras y elastómeros. Los plásticos principalmente tienen que ver con los alquenos. ¿Ya? Y bueno, ahí a su vez se pueden subdividir en termoplásticos y termoestables. ¿Qué quiere decir termoplásticos? Que con la temperatura se vuelven flexibles, ¿no? Se vuelven plásticos. Entonces al calentar se van haciendo como más maleables. Ahí tenemos como ejemplo el polietileno, que es el de las bolsas, ¿no? Que conocemos. Entonces cuando le calentamos un poco se va haciendo más maleable. Pero se destruye finalmente con el calentamiento. Pero tenemos por otro lado los termoestables, en donde el principal ejemplo es la baquelita. De este hablaremos también en el capítulo de aldehídos y cetonas. La baquelita es un material bastante interesante porque
con la temperatura no se deforma, es decir, soporta temperaturas bastante altas. Por eso se lo utiliza en piezas que se encuentran en reverberos, en cocinas eléctricas, en utensilios de cocina también que se calienten, ¿no? Porque soporta bastante bien altas temperaturas sin deformarse. Por otro lado tenemos fibras. Entonces una de las más conocidas es el nylon. El nylon corresponde a una poliamida, ¿no? Igual veremos esto en el capítulo de los ácidos carboxílicos y sus derivados. Pero como su nombre lo indica, al ser fibra se utilizan normalmente para la elaboración de telas y materiales textiles, como pueden ser no solo prendas de vestir, así como camisetas, pantalones, camisas, etcétera, sino también, por ejemplo, la tela de las mochilas, de las carpas, con diferentes características cada una de ellas. Y los elastómeros, casi ahí los ejemplos son los que se asemejan al caucho, ¿no? Ahí tenemos, el caucho sería un polímero natural, ¿no? Pero hay también el llamado caucho sintético, el que va por ahí con el neopreno, ¿no? Este neopreno se lo obtiene de forma semejante al caucho, ¿no? Pero con ciertas modificaciones químicas. Entonces, ¿qué nos indica el nombre de elastómeros? Que estos, en cambio, son bastante elásticos, que significa que se pueden estirar mucho y después volver a la posición original. Entonces, estos trajes de neopreno son, por ejemplo, los que usan los buzos, ¿no? Que se van estirando. O también se pueden usar otro tipo de estos elastómeros en las llantas de los vehículos, ¿no? Las cuales sufren deformación pero vuelven a la forma original. En fin. En la tabla de abajo podemos ver igual ya ejemplos de los monómeros correspondientes a alquenos que son usados para obtener polímeros a través de reacción con radicales libres. Ahí vemos algunos de los que habíamos mencionado, como el estireno y el cloruro de vinilo, que con la reacción de radicales libres se van polimerizando, ¿no? Notemos que acá el estireno, por ejemplo, tiene otros enlaces dobles, pero aquí por el tema de la aromaticidad, estos no reaccionan, solo es el de acá el que va reaccionando y se va uniendo uno tras otro, tras otro, tras otro, pero ya con enlaces simples y formando el poliestireno, algo parecido con el cloruro de vinilo. Acá vemos otros que ya son un poco más complejos, que no son directamente alquenos, tienen otros grupos funcionales. Este es un éster, por ejemplo, acetato de vinilo, este es un nitrilo, este sí es un alqueno, es el 1,3-butadieno, que por ahí se había hecho antes la pregunta que si con el bromo podía polimerizarse, en realidad no sucedería en ese sentido, sino con asimismo un peróxido que forme el primer radical libre y después si vaya generando ya paso a paso el crecimiento. Ahora, este va a tener como particularidad que no va a tener una forma lineal, ¿no? No va a tener una forma lineal como los otros, porque esto va quedando siempre hacia un lado. Pero en cambio acá, como los dos lados podrían reaccionar, se iría generando un polímero que ya tenga como ramificaciones, ¿no? Ramificaciones, no sea tan lineal, sino con ramificaciones por la presencia de los dobles enlaces que se han dicho acá. Este metacrilato, perdón, de metilo es un material que se usa bastante para hacer si no me equivoco, el que se usa para hacer el plexiglas, ¿no? Que es estas planchas que son usadas mucho en construcción, ¿no? O en decoración de hogares que que dejan pasar la luz, ¿no es cierto? Pero tienen otras propiedades por ahí interesantes, ¿no? Como que permiten ver lo que hay del otro lado. Ok, hasta ahí entonces este capítulo de los alquenos y alquinos. Al final les pongo, ¿no es cierto?, la bibliografía, incluyendo los capítulos que se sugiere que revisen para tal vez mayor comprensión. Estos libros los tienen ustedes. Y algunos otros enlaces con ejercicios o con videos de temas complementarios. Sí les recomendaría que vean, ¿no? Para tal vez reforzar lo que se ha
revisado en las clases. Bueno, estamos ya casi por terminar la hora. No sé si tengan alguna pregunta. Voy a revisar cómo estamos con el avance del sílabo. Bueno, ahí es 12. Profe, disculpe. ¿Sí? Se puede dar como que varias reacciones en un proceso, ¿cierto? ¿O no? ¿A qué se refiere con varias O reacciones? sea, varios tipos de reacciones, porque todo lo que acabamos de ver es, bueno, no sé si está bien dicho, pero como que tipos de reacciones o no sé. Sí, estamos teniendo un enfoque a partir de los grupos funcionales y de los sitios de reacción. Entonces voy a compartir una pizarra a ver si lo que te entiendo es lo siguiente. Perdón. Bueno, no importa. Ahora sí. Ya. Pensemos qué sucedería en un caso como el siguiente, que es justamente un... Ya, vamos a hacer acá. Ya, por dar un caso. No sé si esto es a lo que se refiere, pero tenemos esta molécula. Este sería un ácido graso. No sé cuántos carbonos dibujé, pero 2, 4, 6, 8, 10, 12, digamos que sí. En fin, ya. ¿Qué va a suceder acá? Tiene un doble enlace, ¿no es cierto? Entonces, en este lugar, en este sitio de reacción, reaccionaría como un alqueno, es decir, típicamente serían reacciones de adición, que podría ser justamente una hidrogenación y se daría acá, ¿no? Esto. Pero ¿qué pasa? También tiene otro sitio de reacción la molécula, que es lo que tenemos acá, el grupo carboxilo. Entonces, este grupo carboxilo puede participar de una reacción de esterificación y dar aquí como resultado que se reemplaza este grupo hidroxilo por otro y, por ejemplo, se puede formar acá un triglicérido, ¿ya? Para dar un caso. Entonces, acá ya podría formarse un triglicérido, que es las moléculas que forman las grasas y aceites. Así les dibujo un poco al apuro, pero solamente para ilustrar al principio. Entonces, dependiendo con qué se haga reaccionar, sí podría la misma molécula participar en diferentes tipos de reacciones, ¿no? Y claro que pueden ser sucesivas, ¿no? Primero reaccionar este, después reaccionar el de acá, o al revés. Entonces, sí pueden darse de diferentes formas. Entonces, todo depende con qué se haga reaccionar. Por eso es importante el conocimiento de la reactividad, ¿no? De los temas que vimos como al inicio. No sé si por ahí va la pregunta. Sí, justamente eso era. Gracias, profe. Ya, ok, sí, gracias también por la pregunta. Y pensemos otra cosa, ¿no? Ya me adelanto un poquito al siguiente tema que vamos a ver, pero si una molécula fuera como la siguiente, vamos a hacerlo así. Y digamos que acá tiene en cambio un doble enlace con la cetona, con un grupo cetona, ¿no? Podría encontrarse una molécula como esta tranquilamente. ¿Qué va a pasar acá si se hace reaccionar con hidrógeno, es decir, una hidrogenación catalítica, que va a tener acá un catalizador, ¿no? Ahora, aquí en particular se puede ver que se parecen un poco los sitios de reacción. Son ambos enlaces múltiples, ¿no? Entonces, en realidad sí podrían los dos hidrogenarse, solo que ahí ya posteriormente vamos a ver que uno de ellos va a ser un poco más fácil de hidrogenar que el otro. De hecho,
La hidrogenación catalítica funciona bastante bien con los enlaces carbono-carbono, enlaces dobles carbono-carbono, pero también podría hidrogenarse acá. Entonces, ¿pero qué es lo que va a suceder? Primero se hidrogenaría este sitio de acá. Es decir, sí podríamos tener como producto algo como esto. Un producto que ya sea así, ¿no? Aquí solo enlace simple donde ya se adiciona el hidrógeno. Pero si otra vez reacciona, igual con la hidrogenación catalítica, ahora sí podría ya finalmente hidrogenarse el de acá, ¿no? Y quedar como OH y llegar hasta ahí. Entonces, este sería otro producto, pero ya después de una segunda reacción, ya obtendríamos este, ¿no? Sin embargo, lo que no se podría dar es que primero se hidrogene este sin antes haberse hidrogenado el de acá. Entonces, así como que sería la lógica, por la facilidad de hidrogenación. Pero sí, o sea, claro, es todo un tema esto de la síntesis orgánica, porque hay que analizar bastante bien que no se den reacciones no deseadas. O por eso se debe elegir bien de qué reactivo partir, qué tipo de reacción usar. Tal vez usar de catalizadores que a veces facilitan o complican otras reacciones y así. Listo. Bueno, creo que por motivos de tiempo vamos a quedar ahí. Por favor, para mañana, si es que tienen preguntas, pueden tenerlas listas para decirlas al inicio de la clase. Quisiera empezar con eso, ¿no? Con resolver cualquier pregunta que tengan ustedes respecto a este capítulo de reacciones de alquenos y alquinos. Y después ya avanzaríamos al siguiente capítulo, que son reacciones de óxido-reducción. Y estaría programada pues tener un taller, ¿no? Tengamos un taller también el día de mañana, después de las... A ver, déjenme pensar. Ya. Sí, entonces tendremos al final de la clase de mañana un taller. Entonces no falten, ¿no? El taller no va a ser muy largo, va a ser de unos 20 minutos, algo así, pero de refuerzo del capítulo de alquenos y alquinos y combinando un poco ya de una vez con el de óxido-reducción. Y para la próxima semana deberíamos tener ya prueba. Entonces, quisiera que también el día de mañana ustedes me digan cuándo prefieren tener la prueba, si el miércoles o el jueves de la próxima semana, que sería mejor el miércoles. Pero si se les cruza con otra cosa, también podría ser el jueves. Bien, quedamos ahí. Entonces, gracias a todos.